He titulado el tema de hoy, ¿cómo reconocer el nivel espiritual? Bueno, es muy pretencioso el título, obviamente, pero también quiero darte una idea, porque es una idea nada más. No es algo que vamos a decir exactamente, porque nosotros caras vemos, corazones no. Y nosotros podemos guiarnos por la apariencia, nosotros podemos detenernos con la apariencia y quedarnos satisfechos con la apariencia. Pero a lo mejor, ¿qué ve Dios? ¿Qué es lo que está viendo Dios? ¿Qué es lo que está probando Dios? Y nosotros podemos ser muy pretenciosos al pensar que podemos reconocer el nivel espiritual de las personas. Dios permita que lo podamos hacer con nuestro propio nivel espiritual. Que podamos decir, estoy creciendo, estoy chato, estoy enano, estoy grande, me noto más grande. Bueno, cada uno sabrá determinar su propio crecimiento y cada uno mire cómo sobreedifica, dice Pablo. Dice Romanos capítulo 12, del 1 al 8, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, fíjense, ruego y por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La iglesia, a cada uno. Bueno, ahí tendría que salir esa palabra, pero ya va a figurar más adelante. Porque de tal manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, es la iglesia, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o si el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bueno, esta es una idea nada más para que nosotros podamos tener algo para evaluar. ¿Cómo podemos evaluar a las personas si ni siquiera vemos su corazón? Podemos intuirlo, podemos imaginarlo, podemos sacar algunas conclusiones, pero nos podríamos equivocar garrafalmente cuando pensamos en evaluar correctamente. No lo podríamos hacer, esta es una idea nada más. Por eso dije que el título es muy pretencioso cuando se trata de reconocer el nivel espiritual de los que están a nuestro alrededor. Podemos decir, está alto, está bajo, este se quedó chato, este no crece nunca, pero a lo mejor nos equivocamos porque Dios puede estar viendo otra cosa, porque Dios siempre ve lo interno, nosotros vemos lo externo. Por eso aquí vamos a ver algunas cosas para que tengamos una vaga idea de cómo podríamos evaluar y de qué forma nosotros lo hacemos, y que aún así nos podemos equivocar. Bueno, miren lo que ponemos en primer lugar. Nosotros podemos reconocer el nivel espiritual por el culto. Aquí dice justamente, pero quiero explicar esto, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí la palabra culto no tiene nada que ver con el culto que nosotros hacemos de cantar, de alabar, de glorificar a Dios. El término en griego es latreia, que tiene que ver con un trabajo, con un servicio que se hace diariamente, habitualmente, como algo que se puede convertir en rutina. Y así también pasa con las reuniones, pueden convertirse en rutina. Por eso cuando Pablo dice sacrifiquen su cuerpo o pongan su cuerpo en sacrificio vivo, es el cuerpo el que se mueve, el que se desplaza, es el cuerpo el que va, viene, es el que se mueve, trabaja. Y Pablo está queriendo decir aquí, y la Biblia también nos enseña, que nosotros por donde quiera que andemos, tenemos que andar de manera muy, muy consagrada, porque el sacrificio vivo
era diferente al sacrificio muerto. El sacrificio muerto tenía que ser puesto en el altar y el sacerdote lo tenía que matar. Pero el sacrificio vivo, a sí mismo se tenía que poner para ofrecerse a Dios como olor fragante. Y eso depende de una voluntad dispuesta. Depende de alguien que diga, yo lo quiero hacer porque lo hago a conciencia, lo hago racionalmente, lo hago porque entiendo perfectamente lo que estoy haciendo. Por eso nosotros tenemos que entender que cuando estamos en las reuniones, puede ser que para algunos esa reunión se haya convertido en una rutina, en algo común y corriente. Voy a una reunioncita, voy a una reunión más. Hoy tengo una reunión de célula más y no hay una reunión más. Todas son únicas. Porque en todas ellas Dios se mueve, Dios se pasea, Dios está manifestándose en la asamblea, en la comunión de los santos. Pero hay personas que obviamente no entienden eso. Ven lo que ven, se quedan con lo que ven y no ven más nada. Sin embargo, hay cosas que no vemos, pero que las hay. Y que nosotros tenemos que tener ese tipo de conciencia. Que a la par que nosotros estamos dándole gloria a Dios, hay multitudes de ángeles que también lo hacen al mismo tiempo y que no estamos solos. Dios prometió estar con nosotros donde quiera que estemos. Por lo tanto, la reunión, el culto, tiene que ver con lo que nosotros hacemos para Dios y lo tenemos que hacer conscientemente. Por eso nos sirve para evaluar. ¿Cómo nos comportamos en el culto? ¿Cómo nos desempeñamos en el culto? Yo voy a la reunión porque ya me acostumbré a ir, voy y ya sé lo que va a pasar el pastor, va a predicar, va a pasar el que dirige la canción, va a cantar, van a pasar los músicos, va a pasar la ofrenda, va a pasar la gente de seguridad. Bueno, es como que ya tenemos cosas mecánicas establecidas como estereotipos, como ya hábitos que pueden hacernos religiosos. Por eso yo puse aquí algunas ideas nada más para que nosotros tengamos esa vaga idea de pensar de cómo podríamos estar interpretando lo que la gente hace cuando hace lo que está haciendo en las reuniones. Por ejemplo, la participación es muy importante. ¿Participa en la reunión o no participa? ¿Y qué significa participar? Si dice presentad vuestros cuerpos, bueno, poned toda la carne en el asador. Yo sé que hay alguien que le gustó lo que dije. Y ya lo vamos a poner cuando sea el asado. Bueno, pero hay personas que no la ponen. No ponen toda la carne en el asador. Hay personas que ponen parte de su vida. Es decir, que no hay una entrega total. Nosotros tenemos que pensar en una entrega total. Cuando dice Pablo, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, es una presentación de entrega, es una consagración, es una rendición delante de Dios. Aquí te doy mi mente, mi corazón, mi boca, mis oídos, mis manos, mis pies. Todo mi cuerpo está consagrado a ti. El otro día tuve una entrevista con una persona y se lo comenté a alguien que está muy cercana a esa persona, porque esa persona fue muy sincera conmigo. Y me gustó porque abrió su corazón y me dijo, mire pastor, yo amo la iglesia, amo a los hermanos, la verdad que tengo un respeto muy alto y me elogió a varios de aquí de la iglesia, pero cuando está el momento de las canciones es como que hay algo que me choca, no lo puedo digerir, me decía. ¿Y saben lo que me decía? No puedo cantar. ¿Quién es el que no quiere que cantemos? Dígalo bien fuerte. El diablo. El diablo te quiere cerrar la boca. El diablo no quiere que abras la boca para cantar. Y cuando tenés problemas para cantar, es el diablo que está gobernando tu vida. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios quiere que nosotros nos entreguemos a Él. Por eso una vez, hace mucho tiempo atrás, vino una persona habló conmigo y me dijo, pastor, yo quiero participar en el grupo de adoración,
sé tocar este instrumento. Tenía varios conocimientos de música y 2 o 3 instrumentos. Y cuando estábamos en el culto, miren, de acá se ve todo. Y más ahora que está cerca. Cuando ya se van al fondo, allá a la silla, ya no veo nada. Pero yo lo estaba observando. Digo, canta, no canta, y nada, pero nada. Las manos en los bolsillos, una actitud distraída. Es como que nunca miraba para allá. Y yo pienso que la gente nueva no conoce las canciones y por lo menos trata de conocerlas, pero hay personas que no quieren cantar. Y yo lo confronté. Le dije, mira, vos querés participar en la adoración, pero no estás cantando. Estás con una actitud que la verdad que me llama la atención. En tal iglesia cantaste, en tal iglesia, en 2 iglesias había pasado y él había participado en el grupo de adoración. Y yo dije, vas a tener que integrarte más a la iglesia, por favor, sería lindo que hicieras un encuentro. Bueno, le di todas las recomendaciones y lo derivé a una célula. Esa persona no duró mucho tiempo, hoy no se está congregando y por supuesto es una persona que tiene talentos y dones, pero no se está desarrollando. Nosotros tenemos que ver la participación de las personas en los cultos. ¿Participan? ¿Son activos? ¿Son protagonistas? ¿O son meros espectadores? Es muy importante porque el culto ¿para quién es? Para Dios. Si no tenemos en cuenta eso, por lo tanto la capacitación tiene que ver con que venimos a honrar, a glorificar, a exaltar a Dios. La atención. ¿Estamos atentos? Esto también se ve. O te distrae cualquier mosquita que vuela en el ambiente. Una mujer, me acuerdo hace un tiempo, mucho tiempo atrás, y es cierto, tenía razón, me dijo, pastor, ¿sabe qué? Vi 3 arañas que estaban allá. Se había puesto a contar las arañas. Bueno, está bien, hay que correrlas a las arañas. Pensaron que iba a decir, hay que matarlas. Como una vez un pastor se cruzó una cucaracha en el medio del púlpito y estaba toda la gente y aplastó la cucaracha. Bueno, hay que correr las arañas, pero no contarlas. La actitud, ¿qué actitud tenemos? Es muy importante la actitud. Es muy importante, tenemos que tener actitud de ganas, de entrega, de compromiso. Eso tiene que ver con la diligencia. Y ¿saben qué triste es cuando nosotros podemos estar considerándonos ejemplos para otros y no lo somos? Porque la gente nos está viendo. Sos líder, te estás preparando para líder, sos pastor, sos diácono. ¿Qué sos? La gente te está viendo. La gente te está viendo. Y nosotros tenemos que dar el mejor ejemplo. Por eso tenemos que mostrar el ejemplo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo, dijo Pablo. Por lo tanto, él era consciente de las cosas que hacía para que dejara un referente, mostrara un ejemplo a seguir. Nosotros tenemos que tener en cuenta eso y doy gloria a Dios por quienes dejan el ejemplo a seguir, dejan esa firma o ese perfil que muestra que están comprometidos con la causa de Cristo y tienen una actitud correcta. Porque eso es lo que queremos formar. No personas que hagan las cosas como se les antoje, sino personas que tengan una actitud correcta de entrega y de compromiso a Dios. Ofrenda. ¿Ofrendamos? Bueno, puede ser. Una vez vino alguien a mí y me dijo, ¿sabe, pastor, lo que me enseñaron en otra iglesia? Que yo tengo que poner la mano siempre, por más que no tenga nada. Le digo, bueno, ¿cuántas veces pusiste la mano por más que no tengas nada? Y muchas veces. Pero cuando tenés algo, ¿ofrendás? Sí. Bueno, una vez una persona se ofendió porque otra persona le dijo, ¿sabes que te estoy observando? Y esto pasó realmente. Y vinieron a mí. Te estoy observando, pero no pones nunca ofrendas. Dije, ni se está fijando en eso. Pero ¿cómo se va a fijar en eso? ¡Qué horror! ¿Sabés quién lo hizo en la Biblia? Jesús.
Jesús se fijó cómo la viuda pobre estaba poniendo la ofrenda y era lo único que tenía. Sin embargo, esta persona dijo, ¿por qué te fijas en que yo no pongo ofrendas? Bueno, pero esta persona estaba fijándose. Bueno, ¿qué quiero decirte con esto? Son actitudes, son acciones, son compromisos, son formas en las que nosotros mostramos algo de lo que hay en nosotros para que otros vean que amamos a Dios o que tenemos un compromiso real con Dios. Reverencia. Reverencia. La reverencia es respeto, pero más elevado, obviamente, porque tiene que ver con Dios. Y nosotros tenemos que considerar que Dios es supremo, es lo principal, y tenemos que tener reverencia. Pero ¿cómo nos comportamos en las reuniones? ¿Con reverencia? Yo quisiera aprovechar algo como parte de la capacitación que sería lindo que nosotros aprendiéramos, y a mí mismo me lo digo, y te lo digo a vos, y nos lo decimos todos, y sería lindo que lo aprendiésemos. Y yo vi que pasó algo de eso el domingo, que cuando alguien está orando desde el frente, ya no hablemos más nosotros que estamos al fondo. Y lo digo para mí mismo, ojo, no me estoy poniendo a mí como ejemplo independiente, ojo. Tenemos que aprender, es una forma de reverencia. Cuando ya empezó la reunión y el que está presidiendo ora, bueno, tratemos de respetar la oración porque está invocando a Dios. Y mostremos ese ejemplo para los demás. Así que, ¿qué les parece si comenzamos a partir de ayer? Para que cuando empiece la reunión, los de seguridad ya estén atentos. Bueno, espero que no sea necesario decir eso, ¿no es cierto? Que solamente sea necesario nada más. Pero no hacer el... porque todo el mundo se da vuelta. Uy, ¿a quién le hicieron? Bueno, tengamos prudencia, pero son actitudes que podemos ver. Ahora, si empezó la reunión, están orando, están cantando y la gente sigue hablando como si nada le importara, bueno, yo les ruego, y me lo ruego, y te lo ruego, que salgamos, vamos a la cocina, hablemos con la persona que tengamos que hablar, pero aquí adentro tengamos consideración de la reunión que ya comenzó para gloria de Dios. Amén. Segundo punto, miren lo que dice el versículo 2. Y otra forma de evaluar es por los cambios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Tiene que haber cambios, porque el texto habla de una transformación que se opera por el hecho de que nosotros vamos entendiendo lo que la Biblia dice, y a la luz de lo que entendemos que la Biblia dice, empezamos a obedecer y empezamos a incorporar los principios de Dios que nos hacen vivir una vida que le agrada a Él y que se va conformando cada vez más a la imagen de Jesucristo. Pero si no entendemos y no estamos siendo conscientes de lo que la palabra de Dios nos enseña, por lo tanto no estamos comprobando nada de la voluntad de Dios que es agradable y perfecta, no se va a operar ningún cambio en nosotros. Por eso vos ves personas, y lo repito vez tras vez, que pasan años y años y años y no cambian. Siguen con enfermedades crónicas, siguen con mañas crónicas, siguen con cosas crónicas. ¿Por qué? Porque no están entendiendo lo que la palabra de Dios dice, y si lo hacen, no están obedeciendo lo que la palabra de Dios dice. Hay personas que le entienden. No sé quién me dijo de aquí, creo que está acá en la reunión, que me dijo, porque hicimos una observación, y esta persona dijo, sí, por lo menos yo ya entiendo. Y sé que el principio de comprensión es lo principal para empezar el cambio. Me lo dijo hace poquito. Y se está dando cuenta que me lo dijo porque está aquí. Pero preguntas que nos tenemos que hacer para nosotros mismos inclusive. Por ejemplo, con respecto a los cambios, la persona, si yo me estoy evaluando a mí mismo
Pasemos a evaluarnos a nosotros mismos. No pensemos en evaluar a otros. ¿Mejora o empeora? Ustedes saben que las personas, si no mejoran, empeoran. No es que se quedan iguales. Cada vez es peor la situación porque la situación va creciendo. A menos que vos cortes y digas, no, esto es una maldición, esto no lo quiero nunca más en mi vida. Voy a empezar a aprovechar lo que la palabra de Dios me enseña para cambiar y ser una persona mejor. Y nosotros mismos tenemos que darnos cuenta, porque si somos quejosos y no cambiamos, vamos a ser 1000 veces más quejosos. Si somos personas que tendemos al desánimo y a la depresión, si no cambiamos, vamos a ser 1000 veces peores, más desanimados y más deprimidos. Nosotros tenemos que ver eso, porque la palabra de Dios va transformando nuestras vidas cuando la obedecemos. Y aquí viene un punto: evalúa sus costumbres o rutinas a la luz de la palabra, porque cada uno termina conociendo cuáles son las rutinas del otro. Por ejemplo, una vez me preguntó una persona de aquí, ¿usted, pastor, de qué equipo es? Y yo le dije, de Cristo. No, pero dígamelo. Si te digo de Boca, vos decís que sos de River. Si te digo River, vos decís que sos de Boca. Y bueno, yo soy de Cristo, le dije. Pero obviamente, en un tiempo atrás yo tenía un equipo, que no hace falta llegar al caso de decirte de cuál era. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Que cambié, ya no lo tengo más. Antes tenía también otros hobbies, tenía otras costumbres y ya no las tengo más. Porque las puse delante de Dios y dije, no sirven o no valen para que yo siga manteniéndolas. Y hay muchas cosas que también vos has dejado cuando las pusiste en la balanza y dijiste, no, esto ya no va más. Ahora prefiero a Cristo, prefiero a Dios, prefiero a la iglesia. Antes algunos iban al bar, ahora vienen a la iglesia. Antes algunos iban a la cancha, ahora vienen a la iglesia. Bueno, nosotros tenemos que evaluar esto. Pero si hay una persona que dice, no me quiten el baile, no me quiten la cancha, no me quiten las bochas. Bueno, es un decir. Las tabas. Bueno, eso ya no existe casi, en el medio del campo ahora existirá, pero hay gente que no quiere cambiar nada, sigue con sus rutinas, con sus costumbres, no lo sacás de esa rutina y de esa religión mundana, por así decirlo. Y ahí no hay cambio, no hay transformación. Y eso es grave, porque esa persona se estancó y no crece, no cambia. Vos podés darte cuenta, esta persona dice que está leyendo la Biblia pero sigue fumando. Esta persona dice que está leyendo la Biblia pero sigue tomando. Esta persona está leyendo la Biblia pero sigue hablando malas palabras. Son costumbres que tienen que ir dejándose, quedando en el camino, al pie de la cruz. Y obviamente nosotros evaluamos esas cosas porque lo hacemos en nuestra propia vida. Porque ¿cómo podemos seguir creciendo y creciendo llevando todas esas mochilas que no se condicen con el Evangelio de Jesucristo? Se consagra cada vez más. ¡Qué lindo! Se consagra cada vez más. Nosotros tenemos que darnos cuenta, porque hay personas que a veces les costaba, ahora ya no les cuesta tanto. A veces no venían y ahora vienen más. Hay personas que se notaba que era trabajoso el hecho de estar en las cosas de Dios, pero ahora no les son tan pesadas, las hace con gozo y alegría. Qué lindo, porque eso habla de la consagración, del crecimiento. Se nota su crecimiento, se tiene que notar, no solamente físicamente, se tiene que notar espiritualmente. Pero qué triste de que nosotros crezcamos físicamente y cada vez estemos más altos y no crecemos espiritualmente. Tengamos cuidado, tenemos que crecer espiritualmente hasta la estatura de Jesucristo. Así que autoevaluémonos, cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno tiene que darse cuenta. Y la madurez hace
que vos mismo te corrijas, vos mismo te exhortes. El rey David le decía a su alma, le dije a mi alma, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Es decir, él mismo se reconocía y se autoevaluaba. Eso es madurez. Pero ahora si tiene que venir tu líder, tiene que venir tu papá, tiene que venir alguien para decirte, che, cambiá, o che, fíjate, o cuidate, o corregite, o fíjate en esto. Eso es inmadurez, obviamente. Se evalúa por su cordura. Dice el versículo 4, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjense, la medida de fe está involucrada con todas las cosas que tienen que ver con nuestra vida espiritual, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros tenemos que crecer en la fe también, pero ejercer la fe. Y no pensar que la fe es una palabrita linda, nada más que está ahí y que no tiene ningún poder. Es la que define nuestra autoestima. Y yo les enseñé que si nosotros somos personas inciertas, dudosas, no porque seamos dudosas de integridad, sino porque dudamos, es porque no tenemos fe. La definición de la cordura, miren, capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. O sea, una persona cordura es una persona que está ubicada, es una persona que tiene equilibrio, tiene armonía. Por eso hay preguntas para esta evaluación. Por ejemplo, ¿tiene estabilidad emocional la persona? Y nosotros tenemos que darnos cuenta. El otro día me dijo una persona, pastor, mire, la verdad, ore por mí, porque yo soy una persona que se desata en ira en un minuto. Y puedo arruinar todo, dice. Por eso a mí me cuesta mucho el relacionamiento. Palabras textuales. Voy a hacer una visita también y alguien me dice... El otro día tuve que intervenir en una situación de litigio entre dos personas. Resulta que eran dos hermanos y estos dos hermanos ya tienen la costumbre de agarrarse cada vez que se encuentran. Y están todo el tiempo peleando. Y ya los he separado, dice. Pero hay uno de ellos que es impresionante, pero no se lo puede ni mirar siquiera. Bueno, ¿cómo es? ¿Qué es eso? Obviamente eso habla de un problema serísimo a nivel emocional, hasta diríamos patológico. Nosotros nos vamos a dar cuenta de eso. Pero la estabilidad emocional también se ve en la forma de vivir de una persona. ¿Disfruta de equilibrio y paz? Qué lindo. ¿Disfruta de equilibrio y paz? Esto habla de un balance, habla de alguien que está mesurado, está controlado, dominado, con dominio propio, está teniendo buen dominio de su vida. Considera sus dones y la gracia de Dios. Y este es un asunto muy importante. Y no digo considera sus dones como para decir, sé hacer esto, así que ténganme en cuenta porque Dios me dio tales dones. Sino que los reconoce, sabe para lo que sirve, sabe para lo que es capaz. Porque los dones son capacidades dadas por Dios. Y qué triste sería de que hubiese aquí personas que están perfilándose para ser líderes y no saben sus dones. Y qué triste sería de que hubiese líderes o pastores que no reconocen dones de los demás. Nosotros tenemos que estar permanentemente reconociendo dones. Podemos equivocarnos, obviamente, pero puede ser que podemos decir, mira, me parece que tenés tal don. Me parece que tenés tal don. Por lo pronto, empezá a sondear esa posibilidad de desarrollar ese don. Y a lo mejor puede ser que sea el don correcto. Y nosotros tenemos que saber cuántos dones, cuáles son los dones, dónde están las listas de dones. ¿Cuántos están preparados para tomar lista?
Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4 y 1 Pedro 4. Y también 1 Corintios capítulo 7. Ahí hay listas de dones. Podés dársela a las personas, podés vos mismo investigarlas y decir, bueno, a ver, quiero saber qué don tengo, para qué Dios me escogió para edificar su iglesia. No vaya a ser que tengas un don y no lo estás utilizando. Nosotros tenemos que ser personas dotadas, por lo menos un don tenemos, por lo menos. Y yo sé que tienen más de uno, varios, y tenemos que tratar de desarrollarlos, porque hay demanda de esos dones, porque Dios nos va a pedir cuenta. Pero a lo que voy es a esto: considera sus dones y la gracia de Dios, porque una cosa son los dones, si bien la palabra don es carisma y la palabra gracia es charis, que tiene que ver con la misma raíz. Carisma y charis tienen la misma raíz, exactamente la misma raíz, es una dádiva de Dios. Pero al don tenés que agregarle la gracia de Dios. Es diferente del fruto. La gracia de Dios es lo que hace que vos utilices tu don y disfrutes al utilizarlo y te deleites al utilizarlo, porque ves fruto de tu labor por medio del don que Dios te dio. Pero hay personas que no reconocen eso. Es como que dicen, ensayé bien el mensaje, me preparé bien, practiqué bien la guitarra, me preparé bien para cantar. Es como que están pensando que dependen de sí mismos. Y la gracia de Dios depende de Dios. La gracia de Dios es algo que Dios te va a añadir como algo que Él solamente puede hacer para confirmar que lo que estás haciendo le agrada. Sirve con buena actitud. Otra cosa maravillosa, porque a través del servicio se ven las actitudes. ¿Sirve con buena actitud? ¿Va a hacer las cosas con buena actitud o va con cara larga, con bronca, con rezongos, con quejas, o que es una maldición, hace las cosas de mala gana? Qué lindo sería que el pueblo de Cristo se caracterizara por darle gracias a Dios y hacer las cosas para Dios, para agradar a Dios, todo. Se nota su crecimiento, ya lo dijimos, no tiene comportamientos erráticos. No tiene comportamientos erráticos. Yo llamo comportamientos erráticos a las cosas que a vos no te cierran, a las cosas que te dejan dudando, a las cosas que te hacen pensar si esta persona va o viene, o esta persona está comprometida. Por ejemplo, cuando me han nombrado a mí a personas para que sean líderes, yo les he dicho a veces que no. ¿Por qué? Porque he observado comportamientos erráticos. ¿Y a qué me refiero con esos comportamientos erráticos? A que vienen a una reunión, pasan 5 reuniones, aparecen de nuevo, vienen salteados. Es como que no tenemos seguridad si esa persona está comprometida o está viniendo permanentemente. No tenemos seguridad, no podemos afirmar. ¿Va a venir fulano? No te sé decir. Pero va a venir, no sé. Che, ¿qué te parece? ¿Va a venir? No sé. Y a lo mejor no viene. Pero cuando vos nombrás a una persona que es pilar, que es referente, que es columna en la casa de Dios, vos te jugás la vida diciendo, estoy segurísimo que viene. Y si no viene es porque algo le pasó o porque tuvo una situación que no se lo permitió. Pero fue un caso excepcional. Pero en los casos de comportamientos erráticos son situaciones que a veces confunden y no se puede afirmar nada. Y el último punto, evaluamos por el cuerpo, y es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Dice el versículo 4 al 8,
Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Estamos mutuamente ligados por una misma fe, un mismo Dios, un mismo bautismo. Por eso, si uno cae, caemos todos. Si uno se resbala, estamos todos medio como inestables. Sin embargo, hay personas que no lo ven de esa manera. Es como que parece como que yo hago las cosas a mi manera, no tengo que dar cuenta a nadie, me corto solo y total es mi vida y nadie se mete conmigo. Pero en el cuerpo espiritual de Cristo estamos ligados por un mismo Señor, por un mismo sacrificio, por una misma sangre. Y eso en el tema espiritual pesa muchísimo. ¿Por qué? Porque el diablo lo está viendo. El diablo está viendo fisuras, divisiones, separaciones, enemistades, pleitos, contiendas. El diablo está viendo todo eso, como también Dios, obviamente. Pero nosotros ni nos damos cuenta. A lo mejor nos vemos todos juntos, pero no unánimes. Y pensamos que por estar juntos estamos unánimes, y a lo mejor no. Nosotros tenemos que provocar esa unanimidad, amándonos y teniendo el mismo sentir que hay en Cristo Jesús. Luego dice, el que tiene los dones, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Todo eso tiene que ver con los dones y el uso de esos dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Las preguntas que podríamos considerar aquí con relación a esto: ¿cómo se integra la persona? ¿Cómo la considera la iglesia? ¿Cómo se desempeña en el cuerpo de Cristo? Nosotros vamos a darnos cuenta de todo eso. ¿Se integra esa persona correctamente o solamente prefiere a un grupito selecto y tiene 2 amigos y al resto no le lleva ni el apunte? Por eso a veces cuesta, pero tenemos que observarlo. Principalmente a los líderes, y ustedes saben bien porque se los he dicho, saluden a todos, traten de conocer a todos, traten de brindarse con todos. Pero hay personas que no, a este no lo saludo, a este no lo miro, este es de la otra célula, este es de mi célula, y eso no es correcto. Nosotros tenemos que tener amor y apertura para con todos, sinceridad, simpatía y amor para con todos. Y yo les he dicho que cuando nos levantan como líderes es para toda la iglesia, no es para la célula. Y además no es mi célula. Es la célula de Dios, por eso hablemos en plural siempre, nuestra célula, porque no es mi célula, no es mi iglesia. ¿Saben cómo corrijo yo todo el tiempo? Todo el tiempo corrijo eso. En la calle me dicen, pastor, voy a ir a su iglesia. No es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Pastor, en su iglesia, no es mi iglesia. No es mi iglesia, es la iglesia de Cristo, no es mi célula, es nuestra célula. Es nuestra iglesia. Por eso tengamos cuidado. Tratemos de corregir esas cosas porque generan personalismos, individualismos, egocentrismos y mezquindades. Es de mi célula, no es de tu célula, es de la iglesia. Dios te la prestó, Dios te lo prestó para que lo administraras, lo bendijeras. Pero si esa persona dice, me quiero ir a otra célula, anda tranquila. Anda tranquilo. ¿Cuántas veces me han dicho, pastor, me voy a ir de la iglesia? Dios te bendiga. Dios te guarde, te prospere, te haga feliz y dichoso en el ministerio. Ese es nuestro deseo sincero, Dios lo ve. No, ¿por qué te vas? Sos un traidor, Miren, eso no es correcto, no es una actitud correcta. Porque estamos hablando de la iglesia y del ministerio de Jesucristo. Amén. Tareas probatorias, ya con esto terminamos. 4 tareas probatorias. Esto saca la hilacha. Esto es como que desnuda
lo que hay en el interior de una persona. Lo primero es la exhortación. Fíjate cómo pone la cara cuando lo exhortás. Si vos ves que se trasmuda el rostro cuando lo estás exhortando, obviamente tenés una persona que está muy disconforme, está con bronca y no le gusta para nada lo que le estás diciendo. Y esto es muy importante, porque hay personas que a veces consideran que hacen todo perfecto, correcto, que nadie les tiene que decir nada, y cuando viene un líder o un pastor y le dice, mira, te exhorto, que simplemente utilice esa palabra ya, ¡pum!, es como una trompada. Y hay personas que no lo aceptan, hay personas que te cortan el rostro, hay personas que se enojan. Y por supuesto ahí habla de un lenguaje. Esa persona obviamente está chocada con esa situación y no acepta lo que le estás diciendo. Y ahora tenés que ver si esa persona es necia o no, porque exhorta al sabio y te ganará su odio. Exhorta al necio y te ganará su odio. Exhorta al sabio y te ganará su aprecio. Pero también están las otras personas que no cambian su rostro, tienen un rostro de mansedumbre, de humildad, un rostro normal, como que vos le decís algo y nada, no pasa nada. Te miran como que parece que te aceptan y que están absolutamente conformes con lo que le estás diciendo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que después no te dan ni la hora, ni te registran lo que le has pedido que cambien. Y eso es horrible, porque eso es feo. Es como que tiene la capacidad de no ofenderse, de aceptar lo que vos le estás diciendo, pero sigue haciendo lo que se le antoja. Por eso yo les he pedido a los líderes muchas veces, hace caso, corrige su actitud, cambia, pero si sigue igual, bueno, ya evidentemente es un lenguaje que la persona quiere seguir su propio camino. Segunda tarea probatoria. Las responsabilidades es la participación. ¿Cómo es con la responsabilidad? ¿La asume correctamente? ¿La cumple? ¿O la menosprecia? Miren lo que me pidió el líder, es una pavada esto, eso lo oí. Yo no estoy para esas pavadas, eso lo oí, no en esta iglesia. Pero hay personas que a veces están teniendo consideraciones como que si no le pedís algo muy importante, la estás desvalorizando, menospreciando. Cuentan el caso de un seminarista, esto lo escuché, de que se había graduado del seminario y que fue a la iglesia y el pastor no le daba ninguna tarea y siempre le decía, pastor, ¿puedo hacer algo? Sí, anda a lavar el baño. Y él lo miraba raro. Venía, le decía, pastor, ¿puedo hacer algo? Sí, anda a lavar el baño. Pero como 5 veces lo mandaron a lavar el baño. Dice, pero pastor, yo me preparé, estudié, yo me capacité, tengo capacidad para hacer. Y empezó a dar toda una lista de detalles. Le dice, mira, hasta que no laves el baño bien, yo no voy a empezar a pensar en lo que vos me estás diciendo, pero a su vez corregí la actitud que tenés. Y esta persona se ofendió mucho, se fue de la iglesia. Lo contó la misma persona ofendida que volvió arrepentido con la cabeza gacha a pedir perdón al pastor porque había entendido la actitud que tenía horrible. Y él dijo, yo tengo que corregir mi actitud. Tengo que aprender a obedecer y a servir con humildad. Y cuando volvió a su iglesia y pidió perdón, se reconcilió y ahí comenzó su ministerio. Y esa persona ya no era seminarista, era un pastor consagrado que contó eso como una historia que le dolió, pero que lo formó en su carácter. Hay responsabilidades que te van a pedir los líderes que pueden parecerte pavadas, tonterías, insignificancias, pero Dios te está probando también a través de ellas. Y obviamente esas responsabilidades para los líderes es de muchísima ayuda. Y me gustó lo que le dijo un líder a otra persona, que le dijo, mira, si el líder te pide que corras acá, allá y vuelvas, anda a correr allá y volvé.
mientras no te pida que peques, tenés que hacerlo. Por más que a vos te parezca que es inútil lo que te pide. Es un ejemplo, pero lo cierto es que lo único que Dios nos pide que nosotros no aceptemos es el pecado y las cosas que atentan contra nuestra santidad y la voluntad de Dios. Pero las responsabilidades, qué lindo es que las cumplamos y las hagamos como Dios nos la pide. Yo te conté ya un caso, el que me pidió cosas que eran desafiantes y horribles para mí y que hoy le agradezco tanto a Dios fue el pastor Paz. Ya te lo conté. De empezar la horita feliz con los niños, que nunca en mi vida había tenido actividad con niños. Sin embargo, le dije que sí, y después Dios envió socorro y me ayuda, y de dirigir el canto congregacional en hebreo, cosa que ni siquiera nunca había cantado en público, y muchísimo menos en hebreo. Pero lo hice, lo acepté, y Dios me ayudó. La evaluación es una tarea probatoria, es decir, que sepamos que están evaluándonos. ¿Vieron cuando en las empresas te dicen te tomo 3 meses para prueba? Bueno, después de esos 3 meses, si quedás, bueno, ahí te vas a dar cuenta si te aprobaron o no. Pero qué lindo que nosotros sepamos que estamos permanentemente siendo evaluados por Dios. Y por último, la delegación de autoridad es una de las tareas más desafiantes para todo líder. Le doy una responsabilidad a fulano o a mengana, lo dejo que lidere, lo levanto como líder, lo nombro a alguien que va a reemplazarme si yo no estoy o necesito que alguien ocupe el lugar. Y qué lindo es que los líderes tengan personas realmente idóneas a su lado para que el líder pueda tener tranquilidad y decir, bueno, no hay problema en que yo falte porque alguien me cubre la espalda. Y todos tenemos que tener Timoteos, y todos tenemos que tener Eliseos, y todos tenemos que tener Josué para poder continuar la obra y expandirla cada vez más. Amén. Dios permita que seamos personas que estamos evaluando correctamente. Pero para terminar, con esto te lo digo para que te cierre la idea principal. Yo te dije al principio que era muy vago lo que podríamos hacer al evaluar a alguien o al tratar de determinar el nivel espiritual de alguien. Es muy vago, porque nosotros podemos ver cómo funciona en la función de cuerpo, de iglesia, pero no sabemos si esa persona ora, si esa persona lee la Biblia, si esa persona ama a Dios, si esa persona adora a Dios, si esa persona tiene comunión personal e íntima con Dios, no lo sabemos. Pero sí vamos a estar notándolo con el paso del tiempo, porque ¿qué dice la palabra? Y es Dios el que se encarga. Te vi en lo secreto, te recompensé en público. Esa unción se va a notar públicamente sin duda alguna, tarde o temprano. Iglesia, ponete de pie, por favor. Que Dios nos ayude cada vez más a autoevaluarnos y a ser mejores. Amén. Señor, quiero agradecerte por este tiempo de gloria, por tu palabra, por este día tan especial, por tu iglesia, por cada uno de tu pueblo. Bendíceles, ayúdales y guárdales y confírmales y añádeles todo lo que les haga falta. Y también ahuyenta al devorador de sus hogares, de sus casas, de su familia, y que la gloria rebalse y resplandezca en cada rinconcito de sus viviendas. En Cristo Jesús. Amén.